La memoria es una facultad que le permite al ser humano retener y recordar hechos pasados. ¿Pero una ciudad puede tener memoria? ¿Quiénes son aquellos que construyen esa memoria? Mi nombre es Emilio Castelazo y el día de hoy te invito a que me acompañes a profundizar en la memoria de Querétaro, esa que construimos cada uno de nosotros cada día. Te invito a que exploremos la crónica de una odisea. Sígueme. El día de hoy visitaremos el Centro de las Artes de Querétaro. Este recinto se encuentra dentro de las instalaciones del ex convento de Santa Rosa de Viterbo, en Querétaro. En este sitio tan lleno de historia, platicaremos con el doctor Jaime Zúñiga Burgos, escritor y actual cronista del estado de Querétaro. El doctor Zúñiga ha dedicado su vida a recuperar, investigar, estudiar y preguntar sobre relatos, historias, leyendas y anécdotas que hablen de los habitantes y personajes entrañables queretanos. Emilio, qué gusto saludarte. Jaime Zúñiga Burgos, te agradezco muchísimo. Un placer y desde luego con tu proyecto cuenta conmigo para lo que necesites. Te lo agradezco mucho. Vamos a iniciar un recorrido por este lugar maravilloso. ¿Estás? Muy queretano, con mucha historia. Adelante. Estamos con el doctor Jaime Zúñiga Burgos en un edificio magnífico, espléndido, del cual él nos dará un perfil extraordinario. Te agradezco mucho que nos acompañes en esta charla, doctor, y quisiera decirte que cuando yo conocí este colegio, estaba cerrado y me colaba yo, y en alguna ocasión me encontré con algunas cosas, algunos recipientes de hospital. Yo no sabía que era hospital, estaba yo recién llegado a Querétaro en la segunda mitad de 1960. Con el tiempo descubro que aquí estuvo la Carambada, ese personaje legendario o de leyenda que para mí ha sido un personaje fantástico. De tal manera que pues estoy con un gran gusto estar recibiéndote en este espacio. Muchas gracias, Emilio. Para los queretanos esta construcción significaba, para nuestra generación, pues el Hospital Civil. Se cuenta de que aquí había historia de que una señora y un señor de apellido Alonso habían hecho el intento porque sus hijas ingresaron al convento de Santa Clara, pero no hubo la dote suficiente. El señor Alonso les hizo un pequeño cuarto, ya muy retirado de Querétaro, en esta parte. Y con el paso del tiempo, con benefactores, y se fue transformando en el beaterio de Santa Rosa de Viterbo. Ignacio Mariano de las Casas estuvo aquí consagrándose porque es un templo único en el mundo por todo lo que encierra. El primer reloj de repetición de América lo tuvo la torre aquí de este beaterio, construido por Ignacio Mariano de las Casas. Qué interesante. Entonces, a partir de 1862, el Hospital de la Limpia Concepción, que estaba frente a Santa Clara, es desalojado y lo traen, aplicando las leyes de reforma, a un lugar alejado, porque las monjas se quejaban de ver la acumulación de cadáveres por las epidemias en la esquina frente a donde está la fuente de Neptuno. Ahí el carretón de la basura pasaba a levantar cadáveres. Ese espectáculo no lo toleraban las monjas y entonces las autoridades deciden, con la disponibilidad que había ya de nuevos bienes del clero, para poder hacer uso de ellos, en 1862 trasladan al Hospital
a esta parte. A esta parte. Doctor, todo en ti es historia. Y de ahí tu condición de cronista del Estado. Y además cronista del municipio del Marqués. De tal manera que pues estamos frente a un hombre que ha estudiado y se ha dedicado a la crónica de una manera muy dedicada, muy comprometida. Tú eres queretano de nacimiento. ¿Dónde naciste? Yo nací en el Sanatorio Paulín. El Sanatorio Paulín, que estaba en la calle de Juárez, a un lado de la academia, la conocida academia, muy cerca del entonces Mercado Escobedo, cerca de una tienda que era muy importante, La Luz del Día. Sí. Y nací cuando estaba naciendo también el Paricutín. Entonces, hablas tú de historia, imagínate si no acumulo historia, que tengo la edad de un volcán, del Paricutín. Qué interesante. ¿Era conocido era como barrio? Había barrios, en Querétaro no había colonias, eso ha sido las costumbres que han traído de otras partes. Era el barrio de la Cruz, el barrio Santana, el barrio del Tepetate, San Gregorio, el barrio de San Francisquito. Nosotros estábamos en el barrio de la Alameda, donde era la bajada del tanque del agua, la orilla de la ciudad. A 3 cuadras estaba la presidencia municipal y 3 cuadras adelante estaba ya lo que era la Alameda, que era un lugar muy retirado. Era un lugar prohibido para ir de niño. Era un punto donde ejecutaban a los sentenciados. Exactamente, ahí la pila del ahorcado. Exactamente. Donde fue ejecutado Macedonio el Cucho Montes en 1840, en el mes de enero, donde lo llevaron en peregrinación 3 cuadras y la calle se llamaba la calle del Descanso, porque imagínate, caminaban una cuadra, pero sabiendo a dónde iban, pues se cansaban. Entonces los sentaban, les daban piadosamente agua, porque iban unos sacerdotes con cruz alta, una gente adelante con tambor y los soldados para que no se escapara el preso. De los recuerdos infantiles o adolescentes, ¿qué recuerdas tú de manera especial de ese Querétaro que era tan pequeñito? El Querétaro tranquilo que recuerdo yo es que la gente no había en qué divertirse. Con el paso del tiempo había ya 2 cines, el Alameda y el Plaza, pero la gente iba a todos los eventos religiosos o cívicos. Y todavía en la época de mi niñez, los escolares íbamos al monumento de Benito Juárez, que estaba en la calle de Zaragoza, esquina con Vergara. Okay. Ahí estaba Benito Juárez y ahí los oradores de aquella época, Manuel Montes Collantes, José Juárez López, unos discursos haciendo alusión al hecho que estaban escuchando. Pero ¿algún recuerdo tuyo entrañable de niño? Bueno, el primer recuerdo que tengo yo siendo muy niño, el abuelo era fundidor de campanas. El abuelo se había dedicado después del sitio de Querétaro a reponer campanas, porque siendo muy joven a él le tocó vivir y padecer el sitio. El abuelo murió hasta a los 93 años. Caray. Entonces era fundidor, era un tipo recio que fundía las campanas, y el recuerdo infantil que tengo es el color azul y rojizo del fierro derretido, de la mezcla de oro, plata, zinc, estaño, antimonio, todo lo que usaban para darle voz a una campana. Ay, qué maravilla. El abuelo las fundía en la casa de Pasteur 69, que era el domicilio paterno. Ahí en la parte de atrás, en una arquería, había un taller donde veía yo de niño trabajar al abuelo, y nos decían que no me acercara. Ese color que tenía el metal se me grabó. ¿Algún aroma específico o el color? El olor a lumbre, a fuego, se sentía penetrante, y veíamos cómo empezaban a rellenar el molde después de darle el tiempo que enfriara, y ver si había imperfecciones que se pudieran solucionar con un limatón o con el esmeril. Okay. La primera campana que vi que se fundió, después de ver todo el proceso, vi cómo el abuelo con un marro la estaba destruyendo para nuevamente fundir la campana. Jaime nace el mismo año que el volcán Paricutín erupciona. La lava emana de este y sepultaría 2 pueblos que dejarían de existir para siempre. Solo la memoria de quienes lo habitaron conservó su historia.
Quizá por eso Jaime, desafiando al volcán, dedica su vida a conservar la historia y la memoria de su propio pueblo, Querétaro. Doctor Zúñiga Burgos, yo te conozco hace algunos años. No convivimos muy cercanamente, pero yo siempre te observaba y te veía. Y veía un hombre dinámico, un hombre inquieto, un hombre bufía, un hombre activo. Yo te conocí en el Seguro Social. Me imagino que así fuiste desde niño, desde adolescente, y me imagino que en la universidad pues eras igual o peor. A lo mejor peor, no solo en la de aquí, sino en la nacional también, ¿eh? Sí, Emilio, mira, la idea de cómo me metí yo en la historia y todo esto se lo debo a la abuela. La abuela era descendiente de Nicolás Bravo y desde muy niño me hizo respetar y querer la historia de México. Y siendo ella huérfana, la trajo un canónigo, el canónigo Ignacio Prisciliano Altamirano Bravo, que era primo hermano de su mamá, de mi bisabuela. Entonces a la abuela pues le terminó su instrucción primaria y la metió a tal grado a estudiar en una biblioteca muy amplia que tenía el canónigo, al igual que el canónigo Barbosa, eran las dos más importantes. Y la abuela me platicaba las leyendas, me platicaba la historia. ¿Tú qué edad tendrías? No, pues, apenas, como decían, tenía uso de razón a los 7 años. Ah, entonces desde chiquito. Desde niño, y siempre me decía la abuela, pero fíjate bien, hijo, porque dicen muchas cosas, pero no fue así. Y tenía su versión de las leyendas y me las transmitió. En 1958, estando en bachillerato, empezamos a manejar el primer programa de radio que tuvo la universidad, que no tenía todavía radio, sino era en la XNA. Ahí teníamos un programa que se llamaba Acercamiento Estudiantil Cultural y a mí me tocaba abordar lo de las leyendas porque Sergio Alberto Solorio platicaba temas sobre derecho. Lucía Elba Romero también manejaba algunos aspectos sociales y Eduardo Moreno Salazar era la otra parte, José Luis Osejo. Y a mí me tocaba 15 minutos de una leyenda o un hecho poco conocido de la historia de Querétaro. Y Guadalupe Ramírez, cuando lo escuchó, quería recopilar esas leyendas. Esta semilla fue plantada con la abuela. Se lo debo a la abuela. Andar en estas lides se lo debo a la inquietud que sembró en mí la abuela. Ella fue mamá de... Mamá de mi mamá, mi abuela materna. Materna. Sí, la abuela materna. Y desde luego, pues todo lo que me transmitió fue de manera oral. Y siempre con la advertencia, fíjate bien, hijo, cómo fueron las cosas. Ella me platicó lo de la carambada, hablando a propósito de este edificio, porque ¡ay, qué maravilla! La carambada, entró aquí el cadáver de la carambada. Don Rómulo Alonso le había aplicado la ley fuga porque era una bandolera que los queretanos decían, no, si me sale esta mujer está del carambas. Imagínate qué carambas. Está del carambas y terminó siendo la carambada. La carambada. Entonces le aplican la ley fuga y en el camino a Celaya, por ese rumbo, ella era una indígena de La Punta, San Antonio de la Punta, y le aplican la ley fuga y la traen ya lomo de burro a esta institución, al hospital. Siendo hospital. Siendo hospital. Y los hermanos Pablo y Salvador, el canónigo Cabrera, ellos hacen una leyenda de algo que aconteció realmente. ¿Qué es el libro de la carambada? Y es el libro de la carambada, pero la novela en lo que está haciendo Francisco Martín Moreno, con datos históricos duros, hacer algo novelado. Veo entonces que desde la cuna está tu espíritu de hacer crónica, porque hoy pues, has escrito una barbaridad de libros, más de 40. 47 libros. 47 libros. De historias y de lugares y de personajes y de situaciones y de historia. Sí. Y 27 de esos libros, para orgullo de los queretanos, están en el Catálogo Mundial de Escritores, que eso no lo digo mucho porque no es presunción, pero sí es satisfacción. Claro, entonces hoy eres orgullosamente el cronista del Estado.
Así es, Emilio. Correcto, pero es una responsabilidad muy grande, ¿no? Sí, tú eres colega también cronista y sabes la responsabilidad que tenemos, y en ocasiones los pocos apoyos con que se cuentan, pero tenemos que seguir adelante una labor consignando los hechos más trascendentes para futuro. Doctor, algo que me inquieta, te vas a México a estudiar medicina. ¿Cómo se da eso? ¿Qué pasó? Bueno, aquí en Querétaro no existía la carrera de medicina, decido irme a la UNAM, me reciben en la UNAM y me toca al poco tiempo el movimiento médico del 64, que fue el antecedente del 68. Ese movimiento médico, imagínate los médicos en Avenida Juárez, vestidos de blanco, era la marcha del silencio, en medio de jitomatazos y de agresiones de muchos que mandaron ahí, mucho palero que mandaron del gobierno para agredirnos. Y llegar dos de mis compañeros, hay una foto inmortal que están tocando la campana de la catedral cuando se llegó al Zócalo. De ahí pasa, de ese movimiento médico, liderado por Norberto Treviño Zapata, mi maestro. ¿Tú te especializas en qué? Soy médico cirujano. Cirujano. ¿Y llegas al Seguro Social? Llego aquí a Querétaro en 1971 al Seguro Social. ¿Está como delegado entonces Antonio Calzada? Antonio Calzada acababa de dejar el cargo. Ah, ok. Me tocó con el doctor Arturo Guerrero Ortiz. Ah, un caballero. Arturo Guerrero Ortiz. Un caballero en toda la extensión de la palabra, pero además es que esta inquietud se manifiesta no solamente en andar desde niño dando lata, sino que en la universidad, en México, y te conviertes en líder. Como tú dices, nos gustaba mucho la actividad, no estar quietos en nada, sino estar siempre activos. Todavía hoy. Así es. ¿Estás estudiando un diplomado ahorita? Estamos en una maestría de filosofía. ¿Y del sindicato nunca fuiste político? ¿Nunca llegaste a la política? Llegué a diputado local, fui candidato a la gubernatura por un movimiento social que ahora ya está muy de moda, que se llamó Fuerza Ciudadana. Ahí estuvimos, entonces la carrera política tuvo una fecha que fue hasta ahí, y de ahí para acá me he dedicado exclusivamente a lo cultural. El niño, el adolescente, el joven, el profesionista, como Chinampina. No tanto, porque era mesurado en ese aspecto, pero siempre fui muy inquieto. Muy inquieto, magnífico, excelente. Desde pequeño, Jaime fue llevado de la mano de su abuela por las leyendas e historias de México. Así nacería su amor a esta asignatura, la crónica. Ese amor lo llevaría a escribir 47 libros que se han convertido en testigo del tiempo y en la memoria de nuestro Querétaro. Jaime, ¿tus papás quiénes fueron? ¿Cuántos hermanos tuviste tú? José Antonio Zúñiga Hernández, hijo de Adalberto Zúñiga y Vázquez Mellado, y de Guadalupe Hernández, eran mis abuelos. Mi papá, Antonio Zúñiga, se casó con Guadalupe Burgos Altamirano, y mis abuelos fueron Trinidad Burgos Alonso, el fundidor de Campanas, y mi abuela, que era la protegida del canónigo Altamirano, la que tuteló el canónigo, y que fue la que se devoró parte de la biblioteca de este personaje. Y que fue la persona que te impulsó que sembró la semilla del cronista. La inquietud y el amor por Querétaro y por nuestra historia. Y por las tradiciones. ¿Todos queretanos? Todos queretanos. ¿Tus hermanos? Mis hermanos era Estela en Estados Unidos, Elia en Guadalajara, Rogelio y Arturo. ¿Aquí en Querétaro? Aquí en Querétaro. Magnífico. Pues estos recuerdos nos mueven a todos, nos llevan a nuestros respectivos referencias familiares. Y por último, yo quisiera pedirte un gran favor. Estando en este lugar espléndido, maravilloso, nos platicaras un poquito de la historia de este edificio. El reloj, esta plaza que está aquí al frente, ¿formaba parte del templo? No, esto es parte del barroco queretano, la época en que
un benefactor, Juan Caballero Yosio, todavía después de muerto, él deja un legado para terminar esta magnífica obra de Ignacio Mariano de las Casas. Desde luego no convento, sino viaterio. Aquí había estudiantes que pretendían ser monjas, ser religiosas. Todo esto funciona hasta la aplicación de las leyes de reforma. Y después de esto, pues se ocupa como hospital civil. En 1964 se construye el nuevo hospital civil, no el nuevo, sino el nuevo en aquella época. Y se cambia aquí, pues estuvo abandonado mucho tiempo, hasta que se rescata con un convenio del Instituto Mexicano Italiano de Artes Gráficas. Pero el edificio en particular, el antiguo, ¿quién lo hizo? Bueno, Ignacio Mariano de las Casas fue el constructor. Y hay una cosa, que aquí afuera hay unos contrafuertes y pocos saben de que el que hizo el mascarón y los contrafuertes fue un maestro de apellido Gudiño. Se han olvidado de esos personajes. ¿Se le atribuyen a otro? Sí, el maestro Gudiño fue el que los diseñó, y esos mascarones que hicieron famosos, que incluso los cómicos de la legua lo adoptaron como su imagen representativa. Entonces estamos en medio de mucha historia, como es en Querétaro, Emilio. En Querétaro no hay lugar por donde camines que no tenga historia. Imagínate donde caminó Hidalgo, donde Allende, el Corregidor, tantas personas como la Corregidora, que podemos tener nosotros la cercanía de dónde habitaron, de dónde se dieron los hechos. En Querétaro se vive el mismo historia. Maximiliano cuando llegó a Capuchina. Desde luego que sí. Nada más que yo no soy pro imperio, sí respeto esa etapa de nuestra historia. Pero Benito Juárez estuvo 3 veces aquí. Ajá. Estuvo en la casa del general José María Arteaga en 1857. Esa casa del general María Arteaga ahora ya es parte del Palacio de Gobierno, donde hay un patio en la parte posterior. Ese patio era parte de la casa de José María Arteaga. Ah, no me digas. Sí. No, bueno, pues entonces esta es una ciudad que hay que mostrarla, que hay que lucirla, que hay que presumirla, y de ahí que sea patrimonio de la humanidad. Así es. Y el tiempo no alcanza, Emilio, porque tenemos tantas cosas que platicar aquí de Querétaro, pero mi impresión siempre y mi propósito es dejar la inquietud, que se investigue, que permanezca la historia y mucho... ¿Cómo invitar a los jóvenes, a las nuevas generaciones? Haciendo lo que tú estás haciendo, Emilio, que difundamos los queretanos, los que tenemos la función de cronistas, de preservar nuestras tradiciones, nuestra cultura, y que desde luego la gente lo conozca, porque estamos en ocasiones siendo invadidos por otras culturas muy respetables, pero con otras costumbres. Esas costumbres han cambiado. Claro. Si mi abuelo hubiera visto que bailaban en el Jardín Obregón, en aquella época, a ella le tocó Obregón, ahora Cenea, pues se hubiera muerto del susto, ¿no? Claro, todo cambia. Hoy, en los últimos 50 años, Querétaro se ha convertido en una metrópoli impresionante. Ciudad cosmopolita. Yo no sé si pudiéramos tener una segunda oportunidad de charlar, ojalá pronto, para efecto de poder ampliar un poco más esto e invitar, sugerir a que la gente joven se meta en la historia. Estoy a la orden, Emilio, cuando tú lo digas. Y felicidades. Gracias. ¿Qué personajes históricos han caminado nuestro Querétaro? ¿Qué odiseas habrán vivido? Andar por Querétaro es andar por el eco de los pasos de quienes han construido a México y a su historia. Pues doctor, nos estamos despidiendo. Para mí ha sido un verdadero placer platicar contigo. Desafortunadamente el tiempo es corto, pero no importa, yo me sentí muy satisfecho gozando de este espacio maravilloso. Nuestro Querétaro es grande y es un privilegio vivir en Querétaro, y sobre todo encontrar amigos como tú, interesados en nuestra historia, en nuestra cultura. Esta fue la crónica de una odisea del día de hoy. Te espero la próxima semana para ahondar una vez más en la memoria de Querétaro, aquella que tú y yo construimos juntos. Yo soy Emilio Castelazo. Hasta pronto.